Hola, desde joven he pensado que los canes logran percibir cuando algo tenebroso ronda una vivienda. A menudo uno lo ignora, intenta no darle vueltas a lo densa que se torna la atmósfera, pero los animales siempre lo notan. Ellos captan sonidos que uno es incapaz de percibir. Además, clavan la mirada en rincones donde aparentemente no existe nada. Mi nombre es Mariana y puedo asegurarles que fue gracias a un perro que rescaté del abandono que descubrimos una maldición terrible. En mi hogar nos estaban trabajando con magia negra, aunque en ese instante nadie lo comprendía. Mi padre fue quien más se resistió a recibirlo en casa, pero al final ese animalito acabó rescatándolo de la muerte. Al perrito lo hallé cuando yo rondaba los 16 años. Siempre lo observaba al pasar por la panadería. Lo bauticé Capitán. Era un perro esquelético, de esos que pisan con temor porque aprendieron que no toda la gente les brindará amor. Me escoltaba un par de calles, luego se quedaba echado junto a un taller mecánico abandonado. Ahí pasaba las madrugadas. Yo lo miraba y me invadía la pena, pues el pobre no dañaba a nadie, únicamente mendigaba alimento y una pizca de afecto. Cada vez que yo volvía de la panadería, le compartía algo. No era la gran cosa, pero él lo aceptaba como si recibiera el tesoro más valioso del planeta. Agitaba la cola, se pegaba a mi pantalón, luego me observaba con esos ojos fatigados como si me estuviera expresando su gratitud. La situación continuó así por varios meses, hasta que una tarde lo noté distinto. Estaba tirado contra un muro, presentaba una pata herida y apenas lograba incorporarse. Cuando me aproximé, intentó avanzar hacia mí, pero emitió un gemido. Ese lamento se me quedó grabado en el alma. Lo levanté como pude y lo trasladé a mi domicilio. Tiritaba bastante. Yo le susurraba cosas mientras avanzaba. Le repetía que ya no sintiera pavor. Mi padre no lo tomó de buena gana. Mencionó que a duras penas comíamos nosotros, que un animal representaba otra carga. En aquel instante, mi padre ignoraba que ese perro iba a preservarnos la existencia. Mi padre laboraba en la construcción, pero recientemente recaía en enfermedades constantemente. Le punzaba el cuerpo, se agotaba de inmediato. Su temperamento de igual forma se alteró. Cualquier detalle lo enfurecía, la vivienda también se percibía lúgubre. Resultaba como cruzar la puerta y notar que el ambiente estaba denso. A ratos apestaba extraño, como a encierro rancio. Los alimentos se pudrían a velocidad inusual. Nunca cruzó por nuestra mente la brujería. Desde que Capitán ingresó a la vivienda, comenzó a darnos indicios. Durante las madrugadas no lograba conciliar el sueño, se paraba de su cobija y observaba la parte trasera del terreno. Posteriormente gruñía suavemente. Era un sonido extraño y ahogado. Una madrugada me asomé con mayor cautela. El canino estaba temblando, mantenía las orejas retraídas, el rabo oculto bajo el vientre. De repente soltó un ladrido seco, posteriormente retrocedió de un salto, como si una sombra se hubiera aproximado. Existían ocasiones en que Capitán se acomodaba frente a mi padre y únicamente se le quedaba contemplando. Parecía que observaba algo rondando a mi padre, una sombra que nosotros éramos incapaces de percibir. Mi padre en aquellas semanas empeoraba a pasos agigantados. Había madrugadas en que carecía de energía para salir a la obra. Durante esos lapsos, Capitán se acomodaba sus zapatos, no se apartaba un milímetro. De repente emitía un aullido reprimido. Tengo muy presente un suceso en particular. Yo me encontraba mimando al perro cuando un resplandor capturó mi vista. Roté la cabeza apenas unos centímetros. En ese instante divisé una silueta debajo de la base de la cama de mis padres. Era un par de pupilas reluciendo desde la penumbra. Percibí como la sangre se me heló. Debajo del colchón se encontraba una señora. Únicamente retengo en la memoria su tez cadavérica y fragmentos de su vestimenta pálida. Me incorporé de un salto. Capitán de igual forma saltó del mosaico y rompió a ladrar. El pulso me retumbaba de manera brutal.
Percibí las rodillas débiles. Esa presencia ataviada de blanco permanecía al acecho. Cuando mi madre retornó, le relaté el incidente. Un amanecer, la oí pronunciar mi nombre desde el patio. Ella permanecía inmóvil cerca del límite trasero del predio. Capitán había escarbado con furia en la tierra. Al lado del agujero yacía un bulto mugriento y anudado. Emitía una fetidez insoportable. Contenía un fluido viscoso, retazos de prendas y una sustancia similar a tejido animal. Mi madre se santiguó. Esa misma tarde asistimos con un sanador. El sanador sentenció que a mi padre lo estaban destruyendo con hechicería, proveniente de un familiar lejano que le guardaba un odio profundo. Al final, consintió en recibir los remedios y poco a poco empezó a sanar. Capitán de igual forma decayó tras desenterrar el bulto. Empezó a enfermar. Atravesó casi 15 días agonizando. Pero Capitán poseía un espíritu inquebrantable. Lentamente volvió a incorporarse. Capitán permaneció a nuestro lado 4 años más. Con el transcurrir de los años, su luz se extinguió por la edad. A pesar de que han transcurrido incontables calendarios, aún percibo que en las madrugadas nos vigila, asegurándose de que ninguna desgracia logre colarse de nuevo. Un saludo a todos los seguidores del canal. Mi nombre es Julián, y lo que les relataré sucedió en la época que aún habitaba con mis progenitores. Contigo a nosotros habitaba don Hilario. Históricamente mostró un carácter reservado, pero con el paso de los meses se transformó. Se tornó en un sujeto hosco. Prácticamente se enclaustró. Mi madre en una ocasión me confió, susurrando, que don Hilario le transmitía pesadez. Aseguró que lucía involucrado en magia negra. Don Hilario cuidaba a un perro. Respondía al nombre de Canelo. Ya lucía bastante anciano. Sus pasos eran torpes, pero derrochaba ternura. Por tal motivo nos causó asombro cuando don Hilario decidió encadenarlo en el traspatio. Con el paso de las semanas, comenzamos a percibir ruidos extraños. Mi madre a veces salía en la oscuridad. En distintas noches lo observó prendiendo fuego. Posteriormente, la pestilencia inundaba nuestro hogar asemejándose a piel calcinada. Durante esas madrugadas exactas, Canelo lucía profundamente alterado. Se oía el crujir de sus uñas. Aullaba con dolor. Mi padre lo localizaba pegado a la malla divisoria. Canelo permanecía acorralado. Evidenciaba espasmos en el lomo. Daba la impresión de implorar auxilio. Posterior a dichos eventos, se desataron los ruidos al interior de la vivienda de don Hilario. Daba la impresión de que una fémina sollozaba. Trataba de un llanto profundo y gutural, semejante al de un ser desprovisto de aliento. Inicialmente resonaban distantes, posteriormente daban la impresión de deslizarse por los ladrillos, como si la aparición reptara de una habitación a la contigua, y mientras aquel eco transitaba por la vivienda, Canelo rompía a aullar en la intemperie. Un atardecer, mi madre me ordenó fregar mi vestimenta en el lavadero del jardín trasero. Rondaban las 7 de la noche. La penumbra ya devoraba el paisaje. Del lado opuesto del acero yacía Canelo. Lucía esquelético y consumido. Repentinamente retornó aquella fetidez. Poseía un toque achamuscado, de igual forma carroña. Me provocó náuseas. Alcé la vista y enfoqué la malla. En aquel instante, Canelo se despabiló y comenzó a ladrar frenéticamente hacia la puerta trasera de don Hilario. Desvié la mirada hacia esa entrada. Ninguna bombilla emitía luz, pero logré distinguir una silueta erguida en el marco. Aparentaba ser una fémina ataviada con harapos blancos. Su anatomía resultaba inmensamente alta. Lo verdaderamente macabro consistía en que carecía de cráneo visible. Daba la impresión de que su cabeza sobrepasaba el travesaño de concreto. Canelo continuaba sollozando. Se acurrucaba con pánico contra el acero. En la juventud uno se deja llevar por el instinto. Visualicé unas tenazas de mi padre y las empuñé. Mi plan consistió en perforar un hueco diminuto en la parte inferior del alambrado
para que Canelo lograra escabullirse. Mientras ejecutaba la tarea, percibí una presencia taladrándome la nuca. Alcé el rostro. La entidad pálida continuaba plantada. Se encontraba inclinando el cuello por sobre el travesaño del umbral. El cuello lucía interminable. Se flexionaba con una elasticidad grotesca. Sus pupilas destellaban como dos brasas encendidas. Esbozaba una mueca enorme y desgarrada. Los colmillos se asomaban afilados y podridos. Me contemplaba con una fijeza perturbadora. Retrocedí tropezando. En aquel instante ocurrió un fenómeno que hasta la fecha soy incapaz de justificar. Canelo fue arrastrado en reversa. Voló aproximadamente 2 metros. Fui succionado bruscamente, como si una garra invisible lo hubiese jalado hacia las tinieblas del umbral. El perro emitió un alarido desgarrador. Mi organismo colapsó. Huí hacia el interior y le grité a mi padre. Ambos salieron disparados. El silencio había devorado a Canelo. El animal ya no emitía sonidos. Tras aquella madrugada, jamás volvimos a divisar a Canelo. Transcurrieron semanas hasta que un amanecer divisé un costal abandonado en los desechos de don Hilario. Trataba del hocico inerte de Canelo. Había fallecido. Mi madre impidió que el camión recolector se lo llevara. Lo trasladó hasta nuestro jardín y mi padre cavó una fosa. Ahí sepultamos a Canelo. Mi padre me susurró una lección que conservaré por siempre. Los animales igualmente son dignos de una sepultura. Merecen dignidad. A estas alturas me lastima rememorarlo. Aún cargo con el trauma de esa abominación de cuello interminable. Ninguno de nosotros logró liberar a Canelo de su infierno. Únicamente ruego que en su descanso haya dejado el pánico atrás.